Bueno, un efusivo saludo para el personal de Facebook y el personal de Meet. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Y bueno, el tema que vamos a ver hoy es: esfuérzate por confirmar si los tuyos son salvos. En estos tiempos, bueno, se dice que son los últimos tiempos, que todo está cerca. Podría ser. Para mí hay unas cosas que todavía deben cumplirse. Pero aparte de eso, también se está dando la partida de mucha gente. Se está dando la partida de mucha gente y gente joven, familiares cercanos de mucha gente, está partiendo, muertes súbitas. Entonces, yo creo que una de las cosas, y es bíblico como se lo voy a demostrar, es esforzarnos por confirmar si tú y los tuyos son salvos. Lo otro, pues, sí, todo es importante, todo es valioso, pero en cualquier momento podemos partir o puede venir Yahshua HaMashiach, y entonces quizás esta parte la posponemos, quizás decimos que amamos a los nuestros, y a veces estos temas son fuertes, pero es parte de ese valor, de esa valentía que debe tener alguien, porque podemos darle amor a las personas, pero si no nos preocupamos por su eternidad, ni nos preocupamos por nuestra eternidad, entonces no estamos en lo verdadero, porque lo que no es eterno es momentáneo y pasajero. Así dice su palabra. Vamos a leer esa palabra para que vean también ese pedazo que lo leía hoy, y lo leía tremendo porque lo leía en Primera de Pedro, y también lo leía en Santiago. Entonces me llamaba mucho la atención esa parte. Entonces, verita, ese pedazo que leímos donde dice que la vida es como la hierba. Ya. Primera de Pedro, capítulo 1, dice así, versículo 24. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Yahweh permanece para siempre. Entonces, mire que la vida es así, la gloria, todo lo que logremos, aquí está escrito, es fuerte, dice que vea lo que dice, es como la flor de la hierba. Si la hierba, usted pone algo sobre la hierba y cuando lo quita, ya al día siguiente está marchita esa hierba. Y si coge si la hierba es así, imagínate la flor de la hierba que con cualquier soplo, con cualquier viento, se va al suelo. Entonces mire lo que dice su palabra, dice así: toda carne, todo hombre, todo ser humano es como la hierba. Primera de Pedro 1, versículo 24. Toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y la hierba se seca, y la flor se cae. Más la palabra de Yahweh permanece para siempre. Pero su palabra no nos engaña, y a veces estamos afanados por esto, por aquello. Pero hay algo en lo que nosotros, Yahweh nos va a llamar en esa responsabilidad que tenemos. Esfuérzate por confirmar si tú y los tuyos son salvos. Y eso es tan bíblico como lo vemos en su palabra. Concretamente allí, firmemente lo vemos en su palabra.
Vamos a verlo. Y dice así, Primera de Pedro, versículo 10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Elohim ha llamado y ha elegido. Entonces, habría que corregir, es Segunda de Pedro 1.10, vamos a buscar aquí. Segunda de Pedro 1.10, Segunda de Pedro. Titulamos mal, pusimos Primera de Pedro y es Segunda de Pedro. Vamos a buscarlo acá en esta versión. Segunda de Pedro. Todo esto suele a veces ocurrir. Segunda de Pedro 1.10. Esta versión dice así. Por tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Elohim que los ha elegido. Si obran así, no decaerán. Esta versión, póngale Segunda de Pedro 1.10. Esta versión NT dice, así que, hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Elohim ha llamado y ha elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Nueva traducción viviente, Biblia, nueva traducción viviente. Aquí también vimos la Biblia renombrada, la Biblia latinoamericana. Y sigue diciendo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Adón y Salvador Yahshua el Mesías. Bueno, yo algunas versiones las traigo, pero si me da tiempito les cambio y les pongo el verdadero nombre. El verdadero nombre que aparece de Yahweh, no es Jehová, sino es Yahweh. Permítanme hacerles esa aclaración. Entonces, el título que le hemos dado, esfuérzate por confirmar si tú y los tuyos son salvos. Ahí está en su palabra. Muchas iglesias o muchos teólogos salen a hablar de esto y hablan de la seguridad de salvación. Y mucha gente va por un camino donde pues le garantizan salvación. La pregunta que nosotros podemos hacernos es el hecho de haber ido a una iglesia o el hecho de estar en una iglesia. Si yo vivo un ejercicio de pecado, si vivo una práctica de pecado, ¿soy salvo? Eso es lo que podemos hoy ver. Vea, esto puede ser fuerte, pero lo que buscamos nosotros es que nosotros, porque cuando una persona muere o cuando ya Yahshua venga, ya él dirá, aquí no entra más nadie, aquí, Señor, no te conozco. Entonces, mientras no hayamos muerto, mientras la persona no haya muerto, mientras Yahshua no haya llegado, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo y todavía hay tiempo de predicar un evangelio angosto. So pena de que nadie te siga, pero te seguirá o escuchará la palabra de Yahweh aquel que Yahweh incline su corazón. Entonces, nunca va a regresar vacía y siempre va a tener un propósito, la verdadera palabra. Cuéstenos o nos cueste. Entonces, el título de esta, esfuérzate por confirmar si tú y los tuyos son salvos, eso está allí. Así que, amados hermanos, Segunda de Pedro, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Elohim ha llamado y ha elegido. Más claro, tiene que mandarlo a hacer. Ahorita leímos también directamente de la Biblia latinoamericana. Somos salvos todos aquellos que han estado en una iglesia. Bueno, eso es lo que tenemos. O sea, el tema de hoy, son salvos. O sea, la persona de pronto, su marido la acompañó a un evento, o estuvo su marido varios tiempos con usted en esa iglesia, o ese hijo hizo una oración, pero la pregunta es, bueno, se separó, o sea,
o se fue de la iglesia, o está allí en la iglesia y usted sabe que su marido, su hijo, tienen un ejercicio, tienen un estilo de vida de pecado, pero usted dice, no, ya él es salvo. Eso garantizan las iglesias, eso garantizan algunos pastores. Haga lo que haga, ya él es salvo. Yahshua pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Bueno, todo eso puede sonar muy bonito y muy halagüeño y qué hermoso. Qué chévere que uno vaya a una iglesia y le garanticen la salvación. ¿Vale? Y el pastor o el teólogo garantice esa salvación. Pero vamos a ver qué dice, gracias Verita, qué dice Hebreos 6. ¿Qué contempla Hebreos 6? Y dice Hebreos 6, versículo 4. En realidad, a los que ya una vez fueron iluminados, saborearon el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu de Santidad, gustaron la buena palabra de Elohim y de los portentos del siglo futuro. En el versículo 3 dice, pero vinieron después a extraviarse, es imposible renovarlos otra vez e inducirlos al arrepentimiento, al Hijo de Elohim, crucificando de nuevo y exponiendo a la burla pública. ¿Qué dice aquí la palabra? Mire que estas personas que nos está retratando la palabra de Yahweh, son personas que están en una iglesia o que estuvieron en una iglesia, que estuvieron allí. Dice aquí, vean, saborearon el don celestial. Una persona puede ser iluminada, o sea, una persona, Yahweh, ese familiar lo llevó, escuchó una prédica y fue iluminado su camino. Una cosa es que usted le muestre a alguien, ve, este es el camino, ya, este es el camino por donde debes de andar, está iluminado. Y otra cosa es que la persona camine por ese camino. Entonces, aquí estamos viendo que la palabra está contemplando algo. Está contemplando de que muchos han sido iluminados, pero se convirtieron, se arrepintieron de verdad, saborearon el don celestial. Usted los vio felices, hasta sirvieron en la iglesia, hasta, bueno, metieron el hombro en esa iglesia, saborearon el don, los dones se manifestaban en esa iglesia y ellos de pronto hasta fueron sanados. Dice que participaron del poder del Espíritu de Santidad. Gustaron de la buena palabra, les gustó la palabra. Pero recuerde aquella parábola en donde la semilla cae y se recibe con gozo, pero cae en pedregales o cae en el camino. El camino puede ser el mundo, porque allí cae la persona, pero como sigue, no se arrepiente, no se convierte, entonces la semilla se pierde. Entonces, ojo con eso, porque bueno, ¿y por qué no podemos hablar de que de pronto fueron pastores, líderes, que de pronto a través de ellos el Espíritu de Santidad se movía? Aquí está diciendo, ¿sí, no? Dice, fueron hechos, participaron del Espíritu de Santidad, saborearon el don celestial. Pero en el 7 dice, pero vinieron después a extraviarse. Es imposible renovarlos otra vez e inducirlos al arrepentimiento. O sea, mire que esas personas, y a veces la persona llega, y que bueno, ¿a qué van las personas a la iglesia? A veces va a buscar dinero. Bueno, ya hay unos que prometen que les va a caer oro en la iglesia.
Bueno, ya hasta los han cogido de que es que ponen unas escarchas de oro allí en el ventilador y la gente, ¡ay, oro, oro! Pero hay unos que aseguran que es oro de verdad. Diamantes aseguran. Pero nunca se ha visto esos diamantes. Nunca se ha visto ese oro. Pero mire, ¿hacia qué van? ¿Y cómo los manipulan? ¿Cómo los engañan? Porque ¿a qué vas a la iglesia? ¿Qué es lo que Yahweh quiere? Que tú seas ¿qué? Salvo, ¿verdad? Es lo primero que quiere que Yahweh quiere de ti, que seas salvo. Entonces fueron iluminados, saborearon del don celestial, fueron hechos participantes del espíritu de santidad, gustaron de la buena palabra de Elohim y los portentos del siglo futuro. Pero vinieron después a extraviarse. Es imposible renovarlos otra vez e inducirlos al arrepentimiento. Y allí, porque es imposible que Yahshua vuelva a subirse a un madero. Ya la crucifixión, el sacrificio de Yahweh, oiga, atención, porque hay vertientes cristianas grandísimas que cada día hacen un sacrificio del cuerpo de Yahweh, de Yahshua. Pero el Hebreos dice que Él se entregó, Él se sacrificó una vez por todas. Y aquí dice, ya no vale otro sacrificio. Si no aceptó, si no se arrepintió, si no se convirtió, entonces lo que está haciendo es exponer lo que hizo Yahshua a la burla pública, pisotear lo que Yahshua hizo en el madero. Ya aquí lo estamos viendo. Entonces, no garantiza. Dice, es que eres salvo porque fue a un evento e hizo una oración. No, aquí hay gente que... No, es que él predicó. Él habló allá, él perteneció al ministerio tal. Aquí lo estamos viendo. Que es posible. Entonces, sigamos viendo la palabra de Yahweh. Y una de las declaraciones más fuertes que encontramos de parte de Yahshua es: apartados de mí. Cuando le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Quiero hacer hincapié, énfasis en ese Señor, Señor. ¿Quién cree usted que le puede decir así? Ya lo que está diciendo ahí. Señor, Señor. Era una persona que estaba en la iglesia. Era una persona que era creyente, estaba como creyente. Entonces servía. Porque lo llama con una intimidad y una insistencia. Señor, Señor. Y él dice, ninguno que me dice, ninguno. No todo el que me dice Señor, Señor, Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ojo, seguridad de salvación, por fe, pero hace la voluntad de Yahweh. Si no hace la voluntad de Yahweh, él dice, este no es de mi reino, es un colado. Este estuvo allí, fue iluminado, gozó de la palabra, brincó, saltó. Pero ¿qué pasó con esa persona? Entonces eso es lo que tenemos que mirar, porque muchas veces, estamos tranquilos porque escuchamos que, mi papá está en una iglesia, mi hijo va a una iglesia, él se congrega de vez en cuando. Y con eso damos por hecho de que ya la persona es que salvo. Pero mire todo lo que estamos leyendo. Estamos leyendo es palabra de Yahweh. En estos momentos, con amor, antes de partir o antes de que Él venga. Y dice, sino el que hace la voluntad del que está en los cielos.
Hebreos 10:26. Muchos quieren saltar y muchos teólogos se hacen los locos con este pasaje. Pero vea lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente, si pecaremos en ejercicio de vida, si pecaremos deliberadamente, si pecáramos de práctica de vida, de estilo de vida, después de haber recibido el conocimiento, a ellos les llegó la palabra, degustaron de la palabra, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, no hay más sacrificio de parte de Dios. Él lo presentó, lo hizo una vez, con eso basta. Una ofensa tratar de hacer sacrificio y sacrificio cuando Él ya hizo uno solo. Ya no hay más. El recorrido del santuario ya no hay más. Hay otros locos que dicen que Él está cumpliendo el santuario cuando ya no, dice la palabra que Él lo hizo una sola vez. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio que los pecados. Y de hervor de fuego a devorar a los adversarios. Entonces, nos gusta que nos hablen con indulgencia, con salamaría, que nos aseguren la salvación. Y esa persona entonces, ellos se hacen enemigos de las personas que exhortan a un pueblo a hacer la voluntad de Yahweh, a arrepentirse y convertirse. Pero ese pastor que habla tan suave, que arrastra gente, tanto él como su pueblo puede ir o va a ir a un precipicio espantoso, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Padres, hermanos, madres, ¿está seguro que su hijo, que usted es salvo? Una buena pregunta. De pronto hemos sido muy solícitos en estudiar tantas cosas, pero hemos cogido con liviandad la vida eterna, la salvación eterna. Partir sin dejarle claro a los nuestros cuál es el verdadero camino. Porque ahí hay un mundo afuera de engaños y que la gente está yendo. Y eso cogen fila para entrar. Y les prometen esto y aquello y les declaran y esto. Pero es un pueblo que se ha arrepentido y se ha convertido. Estamos llevando a un pueblo a convertirse, a arrepentirse y convertirse, que es el Evangelio. Arrepentirse y convertirse y creer que Yahshua HaMashiach se subió a ese madero para morir y pagar nuestras deudas, pero para darnos libertinaje y seguir en el ejercicio de pecado. Aquí dice contundentemente, literalmente, esto no necesita de un teólogo con sus filosofías y meterle filosofía. No, esto lo que dice. Usted no puede ponerle a la Biblia lo que no dice. Y no puede quitarle a la Biblia lo que sí dice. Así de sencillo. Entonces, en el 28, a ir llevando la palabra también acá para ir asegurándome yo. Hebreos 10. Hebreos 10.
Dice así, no veo el número, pero debe ser 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Muere. Dice. ¿Cuánto más castigo es así? Violar los mandamientos de Yahweh. En ejercicio de pecado no hay salvación. En práctica de pecado no hay salvación. ¿Cuánto más? Aquí lo dice, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo del Hombre y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de santidad? Al Espíritu de gracia. Entonces, versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adón. Y otra vez, el Adón juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso Yahshua dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo vamos a ver más adelante el pasaje. Y por eso dijo, ¿me puedes decir Señor? Señor, pero no te conozco. No te conozco. No eres de los míos. Así le dijo. Se presentó su madre y sus hermanos. Y él les dijo, le dijeron, Señor, Señor, ahí está tu mamá, ahí están tus hermanos. Él tratando de dar una enseñanza, siempre una enseñanza, les dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Mi pueblo, los salvos, son aquellos que tienen la fe en mí. Eso lo va a usted encontrar en toda la palabra. Y guardan los mandamientos de Dios. Esto lo estamos viendo en su palabra. Allí no hay más. Esto está claro, contundente y nítido. Lo hemos visto en Hebreos 6 y Hebreos 10. Primera de Juan 3:8 lo reconfirma. Es lo mismo que dice lo mismo que dice Hebreos 10:26. El que practica, bueno, la que es más fuerte, el evangelista del amor, lo dice fuerte, no lo digo yo, lo dice el Espíritu de Santidad a través de este hombre. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado es del diablo. Así le dijo Yahshua a ellos cuando le dijo, ustedes dicen que son hijos de Dios, que son hijos de Abraham. Ustedes hacen las cosas que Satanás quiere, por lo tanto son hijos de Satanás. El que practica es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Las obras del diablo es llevar a pecar, llevar a pisotear los mandamientos de Yahweh. Y en el cristianismo desde hace 1900 años, las creencias han llevado a un pueblo a pisotear los mandamientos de Yahweh. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Si Yahshua está en mí, él tiene que deshacer mis obras del diablo. Las obras que no son conformes a la verdad. Las obras que son contrarias a los mandamientos de Dios. Aquí te lo va a decir. Primera de Juan 3:8. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Elohim. ¿Qué está diciendo ella? Vamos a pecar, pero ya no en ejercicio ni en estilo de vida. La persona tiene que convertirse
y tiene que arrepentirse y convertirse para tener. Estoy seguro de que esa persona fue a una iglesia, hizo cursos allí en esa iglesia, pero esa persona se arrepintió y se convirtió de sus malos caminos. ¿Qué está diciendo? Por fe somos salvos, pero sus acciones, su estilo de vida, su práctica de vida, es la demostración de que esa fe que él tiene es verdadera. Esa fe lo llevó a arrepentirse y lo llevó a convertirse de verdad. Esa fe en la salvación a través de esa gracia maravillosa de Yahshua, de Yahweh con Yahshua. Pero tiene que haber una muestra. Y lo dice claramente, puede verlo allí. Allí está claro y conciso. Entonces, podríamos, la misma palabra, aquí no necesitamos de más nada, ni de... Aquí la misma palabra te está diciendo, hijo, hija, tú pastor, primero tú, estás, oye Freddy, estás en ejercicio de pecado, estás en práctica de pecado, conviértete. Arrepiéntete y conviértete de verdad. Porque no eres salvo. Así, con tus labios, diga que tú crees en que Yahshua murió por ti, pero si no te has apartado, no te has convertido, entonces eres salvo. Eso lo dice la palabra de Yahweh. Usted puede coger, anotar y leerlo y releerlo, o sea, como los de Berea que iban y inspeccionaban la palabra. O sea, podemos ver a mucha gente, no dé por hecho. Por eso se llama, como se llama este tema, certifica, confirma que tú y los tuyos son salvos. Pero confirmarlo no con un teólogo, un hombre ahí hablando y asegurando que porque vienen acá son salvos. No, señor. Aquí lo estamos viendo. ¿Cuál es el ejercicio de vida? ¿Cuál es la práctica de vida? ¿Cómo? O sea, exacto, gracias Benita. Ahí lo dice. Ahí está. ¿Qué pasa con esa persona? Fue a una iglesia, fue iluminado, gustó de la palabra, pero no tiene la simiente, no tiene a Yahshua en su corazón, no recibió a Yahshua, no recibió la simiente. Ahí lo estoy diciendo. Porque la simiente, ¿cuál es la simiente de Elohim? Yahweh, Yahshua. Porque la simiente de Elohim permanece en él. Y da frutos. Cuando una persona, por sus frutos lo conoceréis. Pero si no da frutos, no tiene una vida limpia, no tiene una vida apartada, se está engañando y está engañando a los otros. No puedo engañar a nadie porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede, ya, la simiente no lo va a dejar tener que un ejercicio, quizás al inicio esté en esas luchas, pero en un momento dado el poder del Espíritu de Santidad que está en él deshará, o sea, destruirá las obras de Satanás en él. Eso nos hacían creer en el pasado. Y entonces muchas iglesias tienen a la gente contenta diciéndole que tranquilo, usted lo que tiene que hacer es venir acá, arrodillarse, pedir perdón y seguir en su ejercicio de pecado. Después que venga, confiese y vaya otra vez. Señor, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la conversión? ¿Dónde está el apartarse de esos malos caminos? Eso es amor. ¿Para qué? Voy a decir esto. Sé que no le gusta, pero eso es amor. Decirlo para que la persona en vida pueda tomar decisiones radicales. En vida. Santiago 2, versículo 14, Santiago, el hermano de Yahshua HaMashiach, hermano, no se deje meter mentira. Usted crea lo que dice literal y explícitamente la Biblia.
cabeza en la iglesia cristiana de esos tiempos, en la iglesia primitiva, podría decir, de ese tiempo. No fue Pedro, fue Santiago, que se erigió como cabeza en la iglesia de Jerusalén, el obispado ¿de quién? De Santiago. Dice, amados hermanos, eso está diciendo aquel que en sus primeras instancias no creía en su hermano, después se convierte en uno que cree, pero que es firme en sus convicciones. Dice, amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Esta versión pero dice que si no lo demuestra con sus obras, si no lo demuestra con su estilo de vida, si no lo demuestra con su práctica de vida. ¿De qué sirve decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? ¿Esa fe salva? Somos salvos por la fe, pero la fe, porque Él vino lleno de gracia y vino lleno de verdad. Esa fe tiene que ir acompañada y demostrada por una vida apartada. Porque ese fue el mismo que dijo, sed santos, porque yo soy santo. Que ese es un Elohim de amor, pero hay algo grandísimo en Él, Él es santo. Él no comulga con el pecado. Su simiente, la simiente de Yahshua es santa. Sí. Continuamos con esa naturaleza pecaminosa, sí. Pero el ejercicio y la práctica de pecado ha de irse de nuestras vidas. Dice, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Esto es Biblia, esto no es un argumento mío, ni una opinión mía, ni la saqué de la filosofía de Agustín, ni de Pelagio, ni de ninguno de esos. No, eso es palabra de Dios. Lo que diga Calvino, eso es su problema. El que crea en las cosas de Calvino, el que crea en las cosas de Pelagio, el que crea en las cosas de Platón, es lo que diga la palabra de Dios. Yo no soy un seguidor de teólogos filosóficos. Yo soy el seguidor de la palabra literal, escrita y explícita. Ahí lo dice. Entonces muchos pastores, muchos teólogos, se lanzan en ristre contra los siervos de Elohim, que dicen que la fe tiene que ir acompañada por guardar los mandamientos de Dios. Así de claro. Y entonces son herejes. No, herejes son ellos, vean. Que han de dar cuenta. Sus iglesias las tienen y son en YouTube y son seguidos porque qué cosas tan hermosas hablan. Pero ¿sabe qué están haciendo? Un camino ancho. Le están mostrando al mundo creyente, y el mundo creyente los oye y les quiero oír, porque Él les está garantizando y dice, tranquilo, hagan lo que hagan, ustedes son ¿qué? Salvos. Aquí no está diciendo eso. Aquí no dice eso. ¿La salvación se pierde? No. Es que usted no pierde lo que nunca ha tenido. Aquí lo está diciendo Hebreos 4. Sí, estuve en la iglesia, y lo está diciendo Hebreos 10. Sí, estuve en la iglesia, sí, le gustaron de la palabra, pero nunca se arrepintieron de verdad. Nunca se convirtieron de verdad. Nunca. La simiente entró a sus vidas. Nunca la simiente está allí, porque si no, allí lo dice.
El que tiene la simiente no sigue un ejercicio de pecado. No sigue una práctica de pecado. Puede que llegue, pero nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, hechas son nuevas. Y un hombre nuevo. Dice, vosotros, dice, ¿no veis que la fe actúa juntamente con las obras? La fe actuó juntamente con la vida, con el estilo de vida, con el testimonio de vida, privado, íntimo y público. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vosotros veis, versículo 24, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Diríamos que sí, es por la fe que somos salvos, pero está diciendo que si no hay obras en esa persona, si no hay una transformación, si no hay un arrepentirse, si no hay una conversión, entonces no hay ninguna simiente en él. No hay una verdadera fe, como lo dice allí. Esa fe que se tiene de un libertinaje, de una gracia para libertinaje. No, Señor, eso dice la palabra. No, Señor, lo dice el mismo Santiago, lo dice el mismo Pedro. ¿No es para qué? Para lo que les aseguran. Por eso en esas iglesias son felices. Porque los están ¿qué? Engañando. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, el cuerpo sin el aliento de vida, el cuerpo sin el ruach del Padre está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. No lo digo yo, Señor. Señora, no lo digo yo. Por favor. Yo quiero que les he traído es que palabra de Yahweh. Así explícitamente y literalmente. Y el tema tiene que ver con qué. Asegúrate, ve. Y todo esto a qué te está llevando. Uy, tengo que doblar rodillas. Por mí, primero doblo rodillas por mí porque... Y después entonces, ¿cómo voy a sacar la paja de los otros si yo tengo una viga en mi vida? Y después doblo rodillas, ¿por qué? Por lo demás. Por mi hermano, por mi padre, por mi madre. Vamos a ver. Mateo 3:8. Los frutos los conoceréis. Este Mateo 3:8 dice, más los frutos de una sincera conversión. Ya. Está hablando de conversión, está hablando de una sincera y una verdadera arrepentimiento y una verdadera conversión. Hay gente que está en la iglesia pero no se han convertido, no se han arrepentido. Y sus líderes y pastores les siguen diciendo, tranquilo, sigue así. Lo tuyo nada más es venir a pedir perdón. O pide perdón. Y sigue con tu vida de ejercicio, ¿no? Mas los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir, Abraham es nuestro padre. De nada les sirve. Y la gente, muchos decimos, tú no sabes que yo soy un hijo de Dios. ¿Un hijo de Dios? ¿No te has convertido de tus malos caminos? Entonces la palabra dice que no, si tú no te has convertido, si tú no te has arrepentido, entonces tú todavía no tienes la simiente en tu corazón. Su hijo, su esposo, su esposa, su hermana, que vive, que dice que es creyente, pero ejercita el pecado. No lo digo yo no estoy acusando a nadie, es la palabra que está diciendo. Esa persona no tiene la simiente, no tiene salvación. Que más claro, ¿cómo te puedo presentar la palabra de Yahweh? Más clara.
Yo no te estoy presentando aquí filosofías creadas por el señor Agustín o el otro. No, te estoy presentando en la palabra verdadera. No estoy presentando más nada. Anota y verifica. Mateo 3:8. Muestren fruto, muestra tu estilo de vida, tu práctica de vida, tu relación con el Padre, muéstralo. Tu relación con el Hijo, muéstrala. Déjame vértela. Muestren los frutos de una sincera conversión. Pues de nada sirve decir que somos hijos de Elohim, que somos hijos de Abraham. Mateo 7:16, el famoso: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los ¿qué? Los conoceréis, dice Yeshua. Esta versión dice: puedes identificarlos por sus frutos. Puedes identificarte tú en oración, de rodillas, y decirle: Señor, yo sigo en este ejercicio de pecado, yo sigo en este estilo de vida de pecado, yo sigo en esta práctica de pecado. Pobrecito, ten compasión, no lo engañes, no lo dejes así, pero tú tampoco te quedes así, primero tú. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan, por la manera en que viven su vida privada, su vida íntima, su vida pública. Por la manera en que se comportan, no es por lo que prediquen. Hay predicadores ahora, hasta viciosos, están predicando, llevan la palabra. Pero porque lleven la palabra y porque se sepan la palabra de cabo a cabo, eso no quiere decir que esa persona sea salva. La borrachera, el presupuestar la borrachera, el agendar la borrachera, idolatría. La drogadicción es borrachera, es idolatría. No se trata de juzgarlos y señalarlos. Se trata de que por amor haya alguien que les diga: mira esto. No es que yo voy a una iglesia, es que yo predico en los buses. Pero si el pobre tiene un problema inmenso, no tiene la simiente de la que tanto habla, no la tiene en su corazón. Puedes identificarlos no por lo que hablen, no por lo que prediquen. Puedes identificarlos por su manera de vivir, por su comportamiento. ¿Cuántos pisotean lo que hizo Yeshua en el madero? Dueños de empresa, masacrando a sus empleados y diciendo que son creyentes, haciéndole mal a este y haciéndole mal, robando en ejercicio de vida, sobornando en ejercicio de vida. ¿Cuántos necesitan de que les digan la verdad antes de que partan? Porque puede que en esa institución le hagan honores, o el mundo le haga honores, pero están perdidos. Puedes identificarlos por su fruto. Puedes identificarte tú por tus frutos. Es decir, por la manera en que te comportas, por la manera en que vives, por la manera en que ejercitas la vida. ¿Acaso se puede recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? No. Una persona que no tiene la simiente puede que hable, pero por su fruto se conoce. Por su fruto, por su estilo de vida, por su ejercicio de vida, se conoce. ¿Cuáles son las obras? Porque dicen: pero ¿cuáles son las obras? Entonces, ¿cuáles son las obras de la verdadera fe?
¿Sí o no? ¿Cuáles son los frutos de una verdadera fe que salva? Primero veamos la obra de la carne. Romanos 8:13. Parte A. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora, vivís conforme. Usted no sabe que hay gente que utiliza la Biblia y parece ser una obra buena, pero se hace en la carne. No se hace para la gloria de Yahweh. Las obras que no son para la gloria de Yahweh son obras de la carne. El mundo creyente, hablemos del mundo creyente, está lleno de obras de ¿qué? De la carne. Pueden ser loables para el mundo, pero se hicieron en la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim. ¿Cuáles son las obras de la carne entonces? Todo aquello que hagamos que vaya en contra de la ley de Yahweh, aquella ley que le cercenaron al pueblo cristiano desde hace 1900 años. Aquellos mandamientos. Ese es el espejo celestial. Ese es el espejo donde yo puedo ver. Sí, yo tengo la simiente. Ah, sí, yo tengo la simiente. Entonces me sale en ese espejo ejercicio de pecado, estilo de vida. Entonces no, yo no tengo la simiente. Tengo que convertirme. Tengo que doblar rodillas y decir, por tu misericordia, misericordia. Sí. Porque las obras de la carne no se sujetan a la ley de Yahweh. Aún las creencias. Hay creencias que se arropan de un manto de religiosidad. Pero hay creencias que no se sujetan a la palabra de Yahweh, a los mandamientos de Yahweh. Como dice en Isaías 8:20, dice, si tu creencia, lo que está dando a entender Isaías, si tu creencia, si tu obra, si lo que hagas, si tus actuaciones no son conformes a los mandamientos de Yahweh, estás en oscuridad. Entonces, si una persona dice ser creyente, pero violenta los mandamientos de Yahweh en su culto, es obra de la carne. Puede que haya invertido todo el dinero de pronto para hablar así, que es una obra, que es algo que Yahweh para él es insulto. El que se cojan imágenes y se paseen y se besen las imágenes y se veneren esas imágenes. Por ejemplo, nada más así por decirle. Es algo que no está sujeto a los mandamientos de Yahweh. Y así podríamos decir muchas cosas. No están sujetos. No les ha amanecido. Se ha entenebrecido en una religiosidad insultante a Yahweh. ¿Tengo que callar? ¿Tengo que dejarlos así? No, tengo que decirlo. La palabra se los dice. Toda obra de la carne es aquella que no se sujeta a la ley. Entonces, ¿cuáles son las obras? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu de Santidad? Es toda obra que es para la gloria de Yahweh y que es coherente con los mandamientos de Yahweh. Así de sencillo. Eso que le han cercenado, eso que parece que tuvieran urticaria con los mandamientos de Yahweh, esos pastores, esos líderes, esos teólogos, eso es lo que comprueba una verdadera fe. ¿Lo está diciendo? ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Los que guardan los mandamientos de Yahweh. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Yahweh son espirituales. Los mandamientos de Yahweh son buenos, son santos. Eso está en el Nuevo Testamento.
Los mandamientos de Yahweh son santos, son espirituales, son buenos. Entonces, toda obra buena, toda obra agradable a Yahweh es aquella que primero está Yahweh, está conforme a los mandamientos de Yahweh. Y tiene la motivación de ser para la gloria de Yahweh. Entonces el mundo creyente está lleno de cosas y actividades, pero obras muertas, obras en la carne, obras de una fe muerta. Estamos hablando de cosas aceptables, ¿ya? Cosas que acepta el mundo, la sociedad y esto y aquello. Pero dígame, las otras obras que son una plena rebeldía a los mandamientos de Yahweh, a los preceptos de Yahweh, a la santidad de Yahweh. Porque cuando una persona ataca los mandamientos de Yahweh, ataca la santidad de Yahweh. Entonces, estas son las obras, esos son los frutos. Los frutos de que tengo la simiente, los frutos de una verdadera fe, los frutos de un verdadero arrepentimiento. Es una vida santa, una vida apartada. ¿Que vamos a pecar? Sí, pero no tenemos un estilo de vida de pecado, no tenemos una práctica. Allí es donde debemos llegar. Eso es lo que Yahweh quiere. Eso es lo que a ti te debe producir paz y seguridad de salvación. De que tienes la simiente. De que esa es la verdadera fe. ¿Quiénes son los salvos? Entonces, lo dice la palabra. Apocalipsis 14:12. ¿Alguien quiere conectarse? Mira, a ver. Lo dice la palabra. Esta es la hora de la constancia del pueblo santo. Los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe en Yahshua HaMashiach. Esos son los verdaderos salvos. Porque al guardar los mandamientos de Yahweh, demuestra que tiene una fe verdadera. Eso decía Santiago. Entonces, ¿de qué manera puedo conocer que estoy en buenas obras? Ahí se lo enseña Apocalipsis 14:2. No el oidor, no el que habla, no, es el que hace conforme a los mandamientos de Yahweh. Ese es el que se está mostrando y está confirmando, como dice el título, se está confirmando en él. Se está confirmando en él que es salvo. Ese es el tema de hoy. El tema de hoy es: esfuérzate por confirmar si tú y los tuyos son salvos. Si tú y los tuyos son salvos. Romanos 8:1. Pasaje. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yahshua HaMashiach. Entonces dicen muchos: ay, en esta iglesia todos estamos en Yahshua HaMashiach. Por favor. Ay, fulano vino aquí y se fue, pero él está en Yahshua HaMashiach. Lo tiene que leer completo. No se engañe, no nos engañemos. No engañemos a la gente. Así se vaya, dígale la verdad. Algún día le agradecerá. Los que no andan conforme a la carne. ¿Y quiénes son los que andan conforme a la carne?
los que no se sujetan a los mandamientos de Dios. Así lo dijo, y así usted lo leyó. Eso va a quedar grabado y usted puede recorrer todos los pasajes allí, a excepción del primer pasaje que es segunda de Pedro, no primera de Pedro. Los otros están bien rotulados. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach. Entonces dice, no hay ninguna condenación, podemos pecar, podemos emborracharnos, podemos tener ejercicio de vida de pecado, podemos practicar el pecado, podemos y solo pedimos perdón y ya. Y entonces viene la otra parte, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya vimos anteriormente que es andar. ¿Cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras de qué? Del Espíritu, las que salen, los frutos de la carne, ¿cuáles son los frutos de qué? Del Espíritu. En cuanto a fruto, en cuanto a ejercicio de vida, en cuanto a estilo de vida, en cuanto a práctica de vida. Versículo 4, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Y vuelve y dice que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? ¿A qué nos lleva la naturaleza pecaminosa? A violentar los mandamientos de Yahweh. No más. ¿Qué es pecado? Vea, pecado. Pecado lo dice la misma palabra de Yahweh. No le pregunte a un teólogo. La palabra de Yahweh dice que pecado es transgresión de la ley de Yahweh. El teólogo empieza a ponerle flores. No, pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es apostasía? Le inventan, ¿no? Usted puede ver en apostasía. La palabra apostasía aparece 2 veces. En una dice, señalado Pablo de apostatar contra la ley de Moisés, la ley de Yahweh. ¿Qué es apostatar? Esa es la apostasía. ¿Y qué se está viendo? ¿Qué va a hacer el antimachía? La apostasía de verse con él. Acabará con la ley de Yahweh en el mundo, lo que poco queda. Lo poco que está quedando ya, lo están haciendo. ¿Y qué hacen las iglesias? Apostatan de los mandamientos de Yahweh. No, eso es para los judíos. Y si una persona le habla, dice, está judaizando. Y claro, la persona no sabe ni qué es judaizar. Es un legalista, no sabe lo que es un legalista. ¿Sabe qué es un legalista? Aquel que enseña una ley, pero él no mueve ni un dedo para hacerlo. No quiere decir que la ley esté mala. ¿Qué es un judaizante? Judaizante es aquella persona que quiere hacer las cosas de los judíos en su ley oral. No la ley de Yahweh, sino la ley oral de ellos. Entonces, todo aquello que le quisieron meter a la ley de Yahweh, quisieron llevar a un pueblo a ser conforme a la ley que ellos inventaron. Eso es judaizar. Pero la ley de Yahweh permanece para siempre. Ahí lo dijo ahorita. Más la palabra, más la ley de Yahweh permanece para siempre. Lo hizo para que se cumplieran totalmente las exigencias justas de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu de santidad. ¿Cómo lo seguimos? ¿Cómo se ve que lo seguimos? Así, haciendo, yo soy santo, yo soy... No. En tu día a día, segundo a segundo, tus decisiones, tus actuaciones, tu estilo de vida, tu práctica de vida. Es allí donde se ve, en tus decisiones se ve santidad o se ve lo otro, carnalidad. Se ve espiritualidad o se ve carnalidad. Así es. Así nos ha enseñado en esta tarde. Para los que hemos recibido a Yeshua, los que tenemos esto claro, lo que debe llegar claro y debe llevarnos a revisar nuestra vida, a doblar rodillas por nuestra vida
Porque mire que el que crea estar firme, que no caiga. Revisar nuestra vida. ¿En qué estoy? ¿En qué ando? Esta es una prédica muy escasa. Yo sé que es muy escasa. Quizás sí, algunos predican de esto. Esto no lo va a encontrar en cualquier iglesia. Tiene que ser una iglesia que tenga eso de llevar a las personas a hacer la voluntad del Padre, a vivir en la voluntad del Padre, por producto de que tienen que al Mesías dentro de su corazón. Esta es la hora de la constancia del pueblo santo. Los que guardan los mandamientos. Eso es Apocalipsis, eso no es Antiguo Testamento, por favor. Los que guardan los mandamientos de Yahweh, los que guardan los mandamientos de Elohim, y los que tienen la fe en Yahshua HaMashiach. Confirme en la presencia de Yahweh. Lo que muchas dicen y hasta tienen sus cursos y hablan de la seguridad de salvación, pero no hablan de esta manera, no presentan esta manera. Y entonces, ¿hacia dónde irán si ejercitan una vida de pecado, si practican una vida de pecado? Si no se arrepintieron, si no se convirtieron, ¿hacia dónde van? Esto es de vida o muerte. De vida para aquel que lo toma. De vida a aquel que busca de verdad Elohim. De vida para aquel que se arrepiente y convierte, y se convierte y se adhiere a esa ofrenda de amor, a esa salvación que ocurrió en ese madero. Pero no se deje engañar. No se deje engañar. Allí se lo dice, vean. ¿Acaso puede recogerse uvas de los espinos? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos usted los identificará. Por sus frutos usted puede identificarlos. Por sus frutos usted puede identificarse. Padre de los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra en esta hermosa tarde. Padre, permite que no regrese vacía. Permite que haga. Tu espíritu de santidad es el que convence al hombre. Todos nos creemos buenos. Todos nos creemos buenos. Pero solo tú nos puedes convencer. Solo tú nos puedes convencer de nuestra propia y verdadera realidad, en el sentido de si mi vida está en lo que está, cuáles son mis frutos, cuáles son mis obras en mi vida íntima, en mi vida privada, en mi vida pública, cómo son, qué es lo que yo practico. Oh Yahweh de los ejércitos, ayúdanos. Ayuda a nuestros hermanos, ore, no dé nada por hecho. Por sus frutos, por sus obras, usted puede, sin llegar a juzgar a nadie, en la palabra le está diciendo, no tiene nacimiento, no tiene nacimiento. Y si identifica a alguien que tiene nacimiento, gloria a Yahweh, gracias. Gracias, Yahweh. Qué hermoso ver personas de verdad arrepentidas y convertidas. Bendito y alabado sea. Te pedimos en el nombre de Yahshua que te pasees con poder en esta hermosa tarde. Te pedimos, colocamos en tu altar la vida de Saide Ballestas, que pongas tu mano, que la visites allí en ese recinto hospitalario, que llegues y la visites con poder y sanidad, que tengas misericordia, oh Yahweh,
y la visites con sanidad y medicina. Visita a los enfermos, oh Yahweh. Visita con poder y convence, oh Padre de los cielos. Convence a tus hijos, convence a aquellos a tomar decisiones radicales en su vida, oh Padre de los cielos. Levanta a tu pueblo antes que sea demasiado tarde, oh Papá. Levanta a los tuyos. Inclina sus corazones, oh Yahweh de los ejércitos. Por favor, ahora en vida te pido por mí, te pido por ellos. Misericordia, misericordia, oh Yahweh. Ilumínanos, pero no tan solamente ilumínanos. Pon en nosotros el querer caminar por el camino iluminado. Padre, te pido que nos ilumines, pero que también pongas el querer, la voluntad de caminar por ese camino iluminado. Te alabamos y te exaltamos y te damos muchas gracias en el nombre de Yeshua. Amén, amén, amén.